Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 29, día 4, y hoy vamos a platicar de Job del 21 al 27. Bueno, pues Espíritu Santo, en esta hora queremos darte las gracias por este tiempo y queremos pedirte que seas tú ayudándonos a discernir esta palabra, que nos des de tu sabiduría y de tu entendimiento, que nos expliques esta palabra y que hagas que esta palabra transforme nuestros corazones y que llegue, Señor, a aquel corazón que necesita escuchar esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de mi amado Jesús. Amén. Bienvenido, mi amado Jesús, bienvenido, Espíritu Santo, a esta tu transmisión. Estamos en Job 21. Job afirma que los malos prosperan. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro. Y el temblor estremece mi carne. Porque ¿qué viven los impíos si se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando al son del tamboril, y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos, y el consejo de los impíos lejos está de mí. Y aquí vamos a hacer una pausa. Wow, pues recordemos que estamos leyendo el libro de Job y que cuando iniciamos a leer sobre Job, pues se habla de que Job era un hombre, dice Job 1, ¿verdad? Dice: este hombre era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y que él tenía 10 hijos, ¿verdad? 7 hijos y 3 hijas, y que tenía 1000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Dice aquí que no había un varón más grande que él dentro de todos los orientales, que él aconsejaba a la gente, que le buscaban por consejo para dar consuelo. Y ahora, con todo lo que le sucedió, ¿verdad? Que sus 10 hijos murieron, que perdió absolutamente todo en lo económico, ¿verdad? Sus yuntas, sus animales, sus criados. Él mismo describe cómo hasta sus amistades lo han abandonado, su familia. Incluso su esposa le dijo: pues ya, maldice a Dios y muérete. Wow. Entonces, todo esto está teniendo que procesar Job. Está pasando, lleva meses de mucho dolor. Y entonces, por eso de pronto él como que se pone a analizar y a pensar y a decir, ¿verdad? Bueno, o sea, si como decía en el versículo 1, ¿verdad? Que era un hombre bueno, temeroso de Dios, apartado del mal. No había uno como él. Y de hecho, posiblemente no estaba acostumbrado a que le pasara nada malo, porque Satanás incluso le dice a Dios: pues tú lo tienes rodeado,
lo has cercado alrededor de su casa, todo lo que tiene, aún el trabajo de sus manos has dado bendición. Es decir, Satanás no tenía derecho o permiso de tocarlo a él, ni a sus hijos, ni a su familia, ni a su trabajo, ni nada. Pero de pronto se le vino todo encima. Y entonces es cuando él empieza tal vez a hacer esta meditación, este pensamiento de decir, híjole, o sea, ¿te has dado cuenta que los malvados, dice, viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Cuando hablamos de impíos estamos hablando de gente pecadora, ¿verdad? Que no ama a Dios, que no hace lo bueno delante de Dios como lo había hecho Job. Entonces Job tal vez se pone a reflexionar, oye, siempre estuve siguiendo el camino de Dios. Y yo veo, ¿verdad?, que tal vez los vecinos, las amistades, los que están por ahí, que no aman a Dios. Mira, o sea, ellos viven haciendo lo malo, se envejecen y aún sus riquezas crecen. Mientras que Job en este tiempo no tenía nada. Dice, sus renuevos están delante de sus ojos, mientras que sus 10 hijos estaban muertos. Y no solo sus hijos, sino hasta todos sus animales. Sus casas están a salvo de temor. Posiblemente estaba preocupado por todo. Si ya no tenía ni siquiera quien cuidara de su casa, ya no tenía pues siervos que le sirvieran, empleados a su cargo. Dice, ni ven azote de Dios sobre ellos, pues recordemos que Job estaba cubierto de una sarna desde la cabeza hasta los pies, que aún había gusanos en su piel, que tenía costras, Y dice, pero ellos ni siquiera ven el azote de Dios. Sus toros se engendran y no fallan, mientras que él sus 500 yuntas ya no las tenía. Paren sus vacas y no se malogra su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando en fiestas, ¿verdad? Entre tamboril y citara. Se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz. Descienden al Seol, o sea, en paz mueren. Y dice, y esta gente, ¿verdad?, que está viviendo tan bien, le dice a Dios, apártate de mí, no te conozco, no quiero de tu camino. Es más, ¿quién eres tú para que yo te sirva? ¿En qué me aprovecharía orar? ¿Será que algunas veces cuando nosotros estamos pasando por cosas dolorosas, difíciles, nos ponemos a pensar algo así? ¿Será que de pronto, cuando lo que estamos viviendo es muy difícil para nosotros, será que volvemos a ver y decimos, wow, o sea, prosperan aquellos que hacen maldad, que están trabajando para el mal, y pues lo mío no parece prosperar? Dios conoce nuestros corazones, conoce lo que hay en nuestro corazón, lo que sentimos. Y Dios tiene su recompensa. Aunque a veces nosotros no lo podamos entender, aunque a veces nosotros pensemos que el malo podría estar prosperando más que aquel que tiene temor de Dios. Pues continuemos con esta lectura, ¿verdad? Estamos en Job 21, 17. ¿O cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto? Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja. Entonces aquí vendría la respuesta, ¿verdad? De lo que él piensa. Él piensa, todo esto bueno les acontece aunque sean buenos. Pero ¿a quién está? Y como el tamo que arrebata el torbellino, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca.
Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Okay. Dice aquí que aquellos, ¿verdad?, que están haciendo el mal y que parece que todo les sale bien y que todo está bien. Pero dice que en algún momento, ¿verdad?, la ira de Dios les va a repartir dolor, que serán como la paja delante del viento. ¿Y cómo es la paja delante del viento? El viento sopla y esa paja seca se esparce, se va rodando, como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. ¿Qué peor castigo humanamente podríamos tener que pensar que la maldad que nosotros hagamos la vayan a pagar nuestros hijos? Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá la ira del Todopoderoso. Porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí? Siendo cortado el número de sus meses, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría? ¿Será que alguno de nosotros le podríamos enseñar a Dios cómo ser sabio? ¿Le podríamos enseñar sabiduría? Juzgando él a los que están elevados, éste morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. Entonces de nada sirve estar acumulando riquezas y estar pues haciendo lo malo delante de Dios con tal de en este mundo lograr algo si Dios no está con nosotros, porque qué triste morir en el vigor de tu hermosura, en tu juventud. Entonces, así lo podemos ver tantas veces, aquellos jovencitos que de pronto les ofrecen trabajo haciendo cosas malas y les pagan más de lo que ellos podrían esperar, pues ganar. En ese tiempo de desesperación, de tal vez querer hacer riquezas, y terminan muriendo jóvenes. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Que todo ese dinero que les ofrecen fácilmente, ¿para qué? ¿Para dejárselo a quién? Si no tendrán paz, si no tendrán tiempo para disfrutar, a veces dejan a sus pequeñitos, a veces tienen niños pequeños y simplemente mueren haciendo lo malo delante de Dios, trabajando en cosas que no deberían. Pero esa es la tentación del enemigo, sacar a los jóvenes de casa para que vayan y hagan lo malo, y les ofrece mucho, pero al final todo esto termina en muerte temprana. Y este otro morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos, y las imaginaciones que contra mí forjáis. Recordemos que Job está hablando también con sus amigos, que lo juzgan mal, que piensan que todo lo que Job ha vivido ha sido a causa de pecado. Entonces él les dice: aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe? ¿Y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? ¿Que el malo es preservado en el día de la destrucción? Es pregunta.
Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Respondiendo Elifaz temanita, y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Y es que recordemos que Job sabía dentro de sí mismo que él no había hecho algún pecado, no se había apartado de Dios. No que no pecara, porque todos los humanos pecamos, pero no había algo de lo cual él tuviera que venir en arrepentimiento a decir: ay, es que porque hice tal maldad, porque hice tal cosa, me ha acontecido todo esto. Pero a veces es muy difícil que las personas entiendan, sobre todo cuando hay religiosidad o cuando hay malas intenciones, y a veces aunque sean tus propias amistades, tus propias, a veces hasta la propia familia, ¿verdad? Te pasa algo malo y en lugar de darte una palabra de aliento, de apoyo, de bendición, seguro de andar mal. Le dije que se arrepintiera, le dije que buscara a Dios, cuando a veces no tenemos idea de la relación que esa persona realmente tenga que viva con Dios, ¿verdad? Así que, pues por eso estos hombres le hablan de esta forma. Ellos seguían aferrados a que seguramente Job había cometido algún pecado, que si se arrepentía las cosas cambiarían. Entonces dice por aquí: ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Ay, Dios, con amigos así. Y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido, y a las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Ahora, sabemos que pues estas palabras básicamente no eran para Job, porque la Biblia habla de que Job era un hombre bueno, que era perfecto, ¿y de quién decía eso sino de Job? Que era un hombre justo, apartado del mal. Pero ahora sus propios amigos vienen a decirle esto. Y yo quiero decirte que el enemigo es experto en algo, y es en quererte hacer daño. Él solo vino, y no me gusta decirle que es experto en nada, pero la Biblia dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Y estas palabras, si tú las dejas entrar en tu corazón, son para destrozarte. Cuando tú y yo estamos pasando por situaciones difíciles, cuando algo pasa, uno de los dardos más destructivos que llega a nuestra vida es la culpa. Y ocurre casi en todo. Si tenemos hijos y a los hijos les sucede algo, si algo malo les sucede, sea que caigan en adicciones, sea que no les vaya bien en los estudios, que no terminen sus estudios, que incluso que se casen muy jovencitos, o sea, algo que no les salga bien, no digamos cuando mueren. Como padres, lo primero que entra a la mente es: ¿qué hiciste mal? No viene a tu mente
el pensamiento de todo lo bueno que hiciste, sino que viene a la mente la culpa, a decir, seguramente no le diste el tiempo suficiente, seguramente no estuviste ahí para ellos. Siempre es esa culpa. Si en el matrimonio nos va mal, aunque esa persona haya sido infiel, te haya fallado, haya hecho cosas terribles, a nuestra mente viene, ¿qué hiciste mal? Seguro te descuidaste físicamente, seguro no le diste tiempo, seguro estabas distraída, qué sé yo, lo que el enemigo te dirá, pero ahí estabas de fodonga, de fodongo. Sí, el enemigo quiere destruir. ¿Y a quién va a usar? Pues mira, solo quiero decirte que si Jesús le dijo a Pedro que era Satanás el que hablaba por su boca, y era Pedro. Lo que te quiero decir con estas palabras es que el enemigo va a tratar de usar a tus propias amistades para destruirte, a tus propias familias. Y no es que las personas sean malas, es que el enemigo va a querer destruirte por medio de las personas que más te duela. Las traiciones, cuando vienen de gente que no es tu amigo, que no es tu familiar, que es un extraño, pues sí duele. Pero duele mucho más cuando es alguien a quien tú le has dado tu confianza, tu cariño, tu amistad, tu amor. Por eso las cosas malas suceden por lo regular entre gente cercana. Entonces lo que yo te quiero decir es la culpa. Dios quiere hacernos libres de toda culpa. Por eso aquí este hombre le decía, ¿verdad? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? O sea, él le está diciendo aquí, tú estás recibiendo castigo porque te lo mereces. Y le empieza a decir posiblemente todo lo contrario a lo que él hacía. Dice, despojaste de sus ropas a los desnudos y no diste de beber agua al cansado. Detuviste el pan al hambriento. Habitó en ella, en la tierra, el pudiente y el distinguido, como diciendo, ay, sí, seguro a tus amigos que tenían dinero, a ellos sí los recibías bien. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados, por tanto hay lazos alrededor de ti. En pocas palabras, te mereces lo que te está sucediendo. Si eso es lo que Satanás quiere que tú pienses, ¿y a quién va a usar? A los que están a tu alrededor. Y si tú abres el oído, la amargura de los que están a tu alrededor, pues entra también contigo. Así que a veces es importante no ponerle tanta atención a la opinión de aquellos que nos rodean y nos vienen a decir palabras que no vienen de parte de Dios. Y preguntarle a Dios, bueno, ¿tú qué me quieres enseñar de esto, Señor? Escudriña mi corazón, júzgame tú, Señor, y dime, muéstrame mi pecado para que yo pueda cambiar. Dice por aquí, y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas, y la abundancia de aguas te cubre, te ahoga, ¿verdad? ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encubrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca,
y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Ahora, aquí podemos ver esto obviamente de dos formas. Uno es que ellos le están diciendo, ¿verdad? Vuélvete de lo malo para que te ocurra lo bueno. Pues sabemos que tal vez no era el caso de Job. Pero recordando que es la palabra de Dios, que toda esta palabra está inspirada por el Espíritu Santo, también podemos tomarlo como un buen consejo. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Volvamos en amistad con Dios y tendremos paz. Y por ello nos vendrá el bien. Toma ahora la ley de su boca, es decir, su palabra, la Biblia, y pon sus palabras en tu corazón, que es lo mismo que nos dice Josué, que no apartaremos su ley, su palabra de nuestra boca, que meditaremos en ellas de día y de noche, que incluso la pondremos en nuestras paredes, que meditaremos de su palabra en todo tiempo, en todo momento. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. El consejo era muy bueno. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos, Él librará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Es muy buen consejo que la palabra de Dios nos está dando. Que si estamos enojados con Dios, vengamos en amistad con Él. Y sería bueno que lo tomáramos incluso como una promesa, que si nosotros habíamos estado alejados de Dios, que si por alguna razón estamos enojados con Dios, ¿sabes? Hay algo importante. Algunas veces nosotros ponemos la mirada en las personas, pero la Biblia dice, maldito aquel que confía, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay una maldición ahí cuando nosotros, por ejemplo, cuando una persona nos comparte la palabra, cuando una persona tal vez nos invita a la iglesia, nos lleva a la iglesia, hacemos amistad con esa persona y ponemos nuestra mirada en esa persona, pensando que como Dios muchas veces nos ha hablado por medio de esa persona, entonces aquella persona no se va a equivocar. Y cuando esa persona se equivoca, comete algún error, algún pecado, nosotros tendemos no solamente a caernos, sino a alejarnos de Dios. Eso es porque nuestra mirada no estaba puesta en Dios, sino que estaba puesta en aquella persona que decía ser cristiano. Y cuando esa persona resbala, los que tenían la mirada puesta en esa persona también resbalan. Y tendemos a enojarnos con Dios y tendemos a alejarnos de Dios. Pero ¿qué culpa tiene Dios que nosotros los humanos pequemos, cometamos errores, lastimemos a las personas que nos rodean? ¿Por qué tendemos a echarle la culpa a Dios? Pero aún si has estado enemistado con Dios, si te habías alejado, si habías dejado tal vez de congregarte, de orar, de buscar a Dios, solo porque una persona te ha fallado, hoy quiero decirte estas palabras: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. A veces no tenemos paz porque estamos molestos con tal persona y le estamos echando la culpa prácticamente a Dios. ¿Por qué digo que le estamos echando la culpa a Dios? Porque ya no oramos, porque ya no lo adoramos, porque ya no le buscamos. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz.
y por ello te vendrá bien. Tómalo como una promesa. Job 22, 21. Por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. ¿Qué dice la Biblia? Que tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyos, oro de Ofir. O sea que el venir en amistad a Dios también trae una promesa. Y es una promesa económica: tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Y no significa que esta sea la razón por la que vengamos a buscarle, ¿verdad? El Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata en abundancia. Dice que Él va a ser nuestro abogado, Él va a ser nuestra defensa. Y dice que tendremos plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro y orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de Él. Y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza y fuerza? Es pregunta. No, antes Él me atendería. Allí el justo razonaría con Él y yo escaparía para siempre de mi juez. Toca mi corazón que Él dice, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? ¿Será que algunas veces en medio de esa amargura, como Él dice, hoy también hablaré con amargura? ¿Será que la amargura puede hacer que nuestro corazón no se dé cuenta que Dios está en medio de nosotros? Que aun cuando nosotros nos hemos enojado, disgustado, Dios sigue estando con nosotros. Hay un canto muy bonito, una canción muy bonita de Jesús Adrián Romero que dice que lo buscó por todos lados. Te busqué en los bares y te busqué en las discotecas y estabas a mi lado. A veces sentimos que andamos tan perdidos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero yo quiero decirte que no. Dios tiene su mirada puesta sobre nosotros. Tú puedes tal vez no escuchar su voz, porque el pecado muchas veces hace que no escuchemos su voz. Tú puedes tal vez no sentir su presencia, porque eso es lo que hace el pecado, apartarnos de su presencia. Pero Él sigue observándote. Como Adán y Eva cuando pecaron, se andaban viendo dónde esconder y cómo taparse, pero Dios sabía perfectamente dónde estaban, aunque parecía que no. ¿Y dónde andan? Dios no quita su mirada de nosotros. Y aunque Job en este momento decía, ¿quién me dijera, verdad, dónde está? Dios está a la distancia de una oración sincera. Así de cerca. Está ahí contigo y está aquí conmigo. Él no está perdido.
Él está aquí para nosotros que lo hemos recibido. No está en YouTube, no está en Facebook, no está en la televisión, no está allá en la iglesia. Él es omnipresente, puede estar en todas partes. Pero tienes que recordar que Él está dentro de ti. No solo está en el lugar donde haces oración normalmente, Él está dentro de ti y de mí. Él no está perdido. Y cuando tú te des cuenta de eso, te vas a dar cuenta que tú tampoco estás perdido, que has sido encontrado, que Él te tiene en el hueco de su mano. Dice Job, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Pues así como dice Job, ¿verdad? Tal vez él pueda irse a buscarlo de un lugar a otro, queriendo tener un encuentro con Dios. Pero si alguien está interesado en que lo encuentres, es Dios. No está perdido. Ahí está contigo en este momento, aquí está conmigo en este momento. Dios no está perdido. Aquí está. Dice, mas Él conoce mi camino. Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro, sí. Dice su palabra que nosotros seremos probados y que así como el oro, Él nos va a refinar. Y quiero decirte que el oro tiene que ser metido en el fuego y derretido para volverle a dar forma. Así como el barro, que muchas veces dice que aún a veces va a quebrar esa vasija para hacerla de nuevo. Y quiero que sepas que eso duele. Pero duele, pero te hará mucho mejor. Somos como aquella piedra preciosa que cuando no ha sido trabajada está porosa y sin brillo, pero una vez que se pule, queda como una joya. Hermosa, brillante, radiante, pero pulida, esa pulida duele. Pero esa pulida es para transformarnos. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Por eso yo les decía que aunque sus amigos vinieran y le dijeran una y otra vez, arrepiéntete, seguro que hiciste todo esto mal, pero él tenía su conciencia limpia. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Y yo quiero aprovechar para decirte algo. A veces nosotros no entendemos los planes de Dios, los propósitos de Dios. A veces no entendemos por qué a gente tan buena le pasan cosas tan malas como a Job. Pero muchas veces Dios quiere glorificarse. Y muchas veces, bueno, simplemente Dios se lleva a la persona aún siendo joven. Pero aún en medio de la enfermedad, cuando esa persona tiene ese amor y esa intimidad y esa presencia de Dios, tú puedes ver una sonrisa, una paz que el mundo no puede comprender. Porque la paz que Dios da dice que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes ver una persona tal vez con cáncer, con una enfermedad terminal. Muchas veces Dios hace el milagro y sana a esa persona, pero otras veces es su voluntad llevarse a esa persona. Pero aún en ese lecho casi de muerte, tú puedes ver a esa persona con una mirada dulce, una sonrisa, una paz, la presencia de Dios sobre esa persona. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Cuando tú sabes que estás a cuentas con Dios. Cuando tú puedes en ese último instante decir, Señor, haz tu voluntad. Yo sé que voy contigo, yo sé a dónde voy. Tal vez aún tengas pendientes, sobre todo tal vez cuando somos padres y tenemos hijos pequeños. Ese es un gran pendiente para nosotros, pero a veces llega el momento en el que tenemos que entregar y decir, Señor, haz tu voluntad. Confío en que tú cuidarás de mi hermosa familia.
Esas fueron de las últimas palabras de mi padre, que guardara a su hermosa familia. Y el Señor lo ha hecho bien. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabaría lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fueron cubierto con oscuridad, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar el camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. ¿Sabes cuántas veces será que nosotros nos sentimos así como jueces? Pensando en la maldad que existe en este mundo y todo lo que sucede. Y a veces nosotros creemos ser más justos que Dios. Y queremos ponernos en su lugar. ¿Y por qué permites que pase todo esto? Pero no somos más justos que Dios. Y lo que sí es que lamentablemente, pues la Biblia dice que la maldad es visitada hasta la tercera y cuarta generación. Así que muchas veces las maldades que nosotros cometemos, nuestros hijos, nietos, bisnietos, recaen sobre ellos cuando nosotros no venimos al arrepentimiento. Y después queremos voltear con Dios y decirle, ¿por qué tú permites esto? Pero sabes, te tengo buenas noticias. La bendición de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. Así que nuestras oraciones, lo bueno que nosotros sembremos en el Señor, alcanzará hasta 1000 generaciones. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte, los toman. Huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra,
no andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero por eso vino Jesús, para darnos vida y vida en abundancia. Lo único que necesitamos es volver en amistad con Él. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien, pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levanten, ninguno estará seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Así que cuando tú veas a aquellos que hacen mal y que tal vez te han hecho mucho daño y que se burlan incluso cuando algo malo te acontece, ni siquiera lo tomes en cuenta. Jesús nos dejó dicho que amemos a nuestros enemigos, que los bendigamos en lugar de maldecirlos, que Él es nuestro abogado. Recordemos que Dios es un juez justo. No tenemos nosotros que salir a defendernos, ni para qué enojarnos o molestarnos. Dios conoce nuestro corazón y no quiere que nuestro corazón se llene de amargura, de enojo. Él conoce las intenciones de las personas que nos rodean o el daño que nos han hecho. Él ha visto nuestras lágrimas cuando alguien nos ha hecho daño. A nosotros nos corresponde perdonar, bendecir, dejar pasar la ofensa. Dejemos que sea Dios quien se encargue, que como podemos ver, Él se encarga. Y se fueron exaltados un poco más, desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Deja que aquellas personas que hacen el mal, sea Dios quien se encargue. ¿Para qué estarnos afligiendo con una falta de perdón, tratando de hacer justicia propia? A nosotros nos corresponde perdonar, eso es lo que Jesús nos enseñó. Si Jesús hubiera pagado al mundo tal como le trató, no estaríamos aquí. Pero Él nos pagó con amor, con perdón, con dulzura. Él es nuestro ejemplo. Respondió Bildad suita y dijo: el señorío y el temor están con Él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo de Hombre también, gusano. Como no había forma de que nosotros pudiéramos ser justificados ante Dios, ni de ser limpios ante Dios, porque nosotros somos pecadores por naturaleza, fallamos. Es por eso que Jesús dejó su deidad para convertirse por un tiempo, ¿verdad?, en un humano y venir y cumplir la ley y pagar por nosotros y así justificarnos, lavarnos, para que nosotros también tuviéramos acceso a la vida eterna, para que nosotros también pudiéramos convertirnos en hijos, porque por nosotros no había forma, así como lo estaba diciendo este hombre, no había forma de que fuéramos justificados o limpios, mas por la sangre de Jesús lo somos. Respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? Y yo quiero que analicemos muy bien estas palabras, porque
cuando el Señor nos pida cuentas de todo, no sea que nos pida cuentas de algo así, ¿verdad? ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? Así que quiero que nos hagamos esta pregunta nosotros mismos. ¿En qué hemos ayudado al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y en qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el Espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto y delante de él el Abadón no tiene cobertura. Él extiende al norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso el límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Sabes? Esto me deja a mí el entender que Él es un Dios tan grande, tan poderoso, tan omnipotente, tan maravilloso. Y algo que Dios me hablaba en este día es acerca de la religiosidad. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos limpia del pecado, nos hace libres, muchas cosas las sana, pero el enemigo muchas veces aprovecha para poner religiosidad en nuestro corazón. Y nos volvemos como aquel que agarra la Biblia para dar bibliazos, para acuchillar a otros, que todo lo que aprendemos de la palabra o de Dios, en lugar de ponerla por obra, vamos y se la, ¿cómo te lo diré? Vamos a señalar a otros. Corremos el riesgo de que nos sintamos tan buenos, tan perfectos, porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y se nos olvida que lo que más tenemos que tener es amor, amor y amor, porque si no tenemos amor, pues nada tenemos. No tenemos a Dios, porque Dios es amor. Y entonces cuando veo estas preguntas, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al de brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? Y Dios me hablaba acerca de la religiosidad porque a veces, si Dios ya nos ha hecho libres en alguna área de nuestra vida, podemos cometer el error de mirar a los que están a nuestro alrededor y pensar que tal vez no son salvos, que tal vez no han sido justificados, porque vemos los errores que aún siguen cometiendo. Pero hoy justo Dios me mostraba acerca de un actor muy conocido de Hollywood, pues que no parece ser cristiano. Sus películas, algunas son lindas, otras son bastante vulgares. Pero hablaba de este hombre y decía cómo vive una vida muy sencilla, muy simple con su familia, y cómo ha donado cientos de millones de dólares a diferentes causas. Y hace unos días más atrás veía igual un cantante no cristiano, tal vez su música no es nada buena,
pero de alguna forma anda viajando por diferentes países ayudando a personas. ¿Será que a veces gente que aún no tiene a Cristo en su corazón pueda demostrar más amor que los que tanto decimos amar a Dios? ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos religiosos. A veces es muy fácil señalar a los que nos rodean pensando, porque tú te tomas no sé cuántas cervezas que yo no me tomo. Entonces tú todavía no, todavía no eres cristiano. Pero qué triste que el Señor de pronto nos muestre, sí, pero tiene más amor que tú. Entonces creo, ¿verdad?, que Dios quiere que seamos menos religiosos y más amorosos. Que no intentemos quedar bien con los hermanos, sino con Dios. Que de verdad a quien querramos agradar sea a Dios, porque a veces podemos estar haciendo cosas solamente para que los que nos rodean, para que los hermanos de la iglesia donde vamos, las amistades nuevas que tenemos, que son de la iglesia, piensen bien de nosotros. No nos vayan a juzgar, no vayan a pensar de nosotros. ¿Qué nos importa? Si es verdad, tenemos que dar un buen testimonio para que no seamos de tropiezo para los demás. Pero lo que más nos debe importar es que nuestro buen testimonio sea para Dios. ¿Por qué? Porque a la gente la podemos engañar. La gente puede pensar, sí, que qué buenas, qué lindas, tan linda persona. Decía un amigo en broma, vive con ella para que veas. Es verdad. Queremos a veces juzgar a nuestros esposos, a nuestras amistades, tal vez por la música que escuchan, por lo que toman, por la forma colorida con la que hablan. Sí, pero pecamos al sentirnos nosotros perfectos. Al sentir que nosotros, nosotros sí, ya somos cristianos. Y tal vez el Espíritu Santo dice, sí, pero te está faltando amor. Sí, pero estás viendo la paja del de al lado y no estás viendo la viga que está en ti. Entonces cuando vemos lo poderoso que es Dios, que es omnipresente, que es todopoderoso, creador de todo, no queda más que reconocer, Señor, no podría justificarme ante ti. Y bueno, pues seguimos con la lectura. Dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días, traspasan los linderos. Me regresé, perdón. Ya decía yo. Asumió Job su discurso igual que Jesse y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, o sea, aliento de Dios en mí, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. O sea, a pesar de todo lo que había vivido Job y todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba sufriendo y su cuerpo como estaba de lastimado y tal vez su alma como estaba de lastimada por haber perdido sus hijos. O sea, es lo que a mí más me toca porque sí, nadie quisiéramos perder nuestros bienes, pero tus hijos. Y aún así dice, ¿verdad? Mientras haya aliento en mí, yo no voy a hablar pecado. Mi lengua no va a pronunciar engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que me muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo,
y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiera robado? Cuando Dios le quitare la vida, ¿oirá Dios su clamor? Cuando la tribulación viniere sobre él, ¿se deleitará el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan eternamente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas, aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo. La habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Y aquí quiero que recapitulemos un poquito. Primero está hablando acerca de los impíos, aquellos que hacen daño, aquellos que son malvados, aquellos que primero las riquezas y primero lo mío, primero yo, y dañan a quien sea con tal de obtener lo que ellos quieren: poder, riqueza, gloria, fama, no sé. Pero aquí dice: que su porción y su herencia que van a recibir de parte de Dios, dice que si sus hijos fueran multiplicados serán para la espada. Entonces cuando la gente está haciendo lo malo, no quiere saber nada de Dios, sí, pero vas a tener muchos hijos y hay una maldición sobre ellos. Dice que aunque sean multiplicados, la espada va a ser para ellos, que no se van a saciar de pan. Entonces tanta riqueza y no se pueden saciar. ¿Quieres que te diga algo? A veces podemos ver, por ejemplo, gente muy famosa, que sus hijos, por ejemplo, ¿verdad?, han tenido de todo, pero no se sacian. Y una de las formas que tú puedes ver que no se sacian es en la intimidad, en la sexualidad. Tienen parejas y parejas y parejas de un sexo, de otro, y no hay saciedad. Sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas, aunque amontonen plata como polvo y prepare ropa como lodo. La habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Es que Dios tiene el control y Dios puede mover las cosas a favor de sus hijos. Porque aunque el malo acumule y acumule y acumule, aquí dice, ¿verdad? Él habrá preparado, dice, más el justo se vestirá. Dice que el malo va a acumular ropa como el lodo, sí, pero el justo se va a vestir. Y el inocente repartirá la plata. Y creo que para mí esa es otra promesa. El justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta por última vez. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano, batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Pues hemos terminado la lectura de hoy y yo quiero recordarte, ¿verdad? No te afanes.
En vano nos afanamos. En vano estamos preocupados por hacer riquezas, por buscar y buscar y buscar y buscar el éxito en este mundo. Somos sus hijos, nos ama, tiene cuidado de nosotros. Él proveerá todo lo necesario si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, como lo que leíamos, vuelve en amistad a Él y Él te hará bien, te irá bien. ¿Qué decía? Tendrás plata en sobremanera, tendrás tanto oro como las piedras del río. Dios es nuestro Padre y los padres aman bendecir a sus hijos con mayor razón. Dios, que está en sus promesas en muchísimas partes de la Biblia, pero sabes, no hay algo más importante que Él te pueda heredar que la salvación. Así que si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, si tú aún tienes la duda de cuando te vayas de esta tierra, ¿a dónde vas a ir? Sal de esa duda. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Deja que Él se encargue aún de tus enemigos. Así que si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Cámbiame. Ya no quiero ser igual. Quita ese orgullo y esa altivez que hay en mi corazón. Si hay mucha vanidad en mí o si hay vanidad en mí, arráncala de mí. Cámbiame. Hoy quiero pedirte que entres a mi corazón. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por perdonarme y por arrancar ese pecado de mí. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo se quede conmigo para siempre. Y te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues permíteme orar por ti. Espíritu Santo, quiero pedirte que dirijas esta oración. Te doy gracias por la palabra que hoy nos has dado. Quiero pedirte, Señor, que quites todo orgullo, toda altivez, toda autojustificación que nosotros podemos estar haciendo para no venir verdaderamente al arrepentimiento. Quiero pedirte, Señor, que quites toda religiosidad de nosotros, que no estemos todo el tiempo buscando quedar bien con las personas que nos rodean. Tu gracia y tu favor está sobre nosotros, Señor. No necesitamos amoldarnos al mundo ni querer quedar bien con este mundo. Simplemente agradarte a ti. Así que quita toda vanidad de nosotros. Si te hemos fallado por ser vanidosos, si te hemos fallado por ser orgullosos, porque tenemos falta de perdón, porque juzgamos a las demás personas como lo estaban haciendo los amigos de Job, Señor, perdónanos. Perdona si nos hemos sentido perfectos. No lo somos. Perdona si nos hemos enfocado en ver el pecado de otros y hemos ocultado el propio pecado. Hoy venimos a pedirte perdón, Señor. Hoy venimos a pedirte limpia nuestro corazón. Sana nuestro corazón de toda herida, Señor. Toda herida en nuestro corazón sea sanada, papito. Si hay gente a la que no hemos perdonado, hoy es el momento, Señor. Hoy es ese momento, Padre, en lo que nosotros venimos a pedirte que nos ayudes a perdonar a aquellos que han hecho daño a nuestro corazón. Por favor, ayúdanos a perdonar toda infidelidad, todo enojo que haya en nuestro corazón, que salga en este momento, Padre. Sana nuestro corazón.
Sana nuestro corazón de toda herida del pasado, de toda traición, de todo chisme, de toda habladuría, de todo aquello que nos pueda haber dolido. Ayúdanos a entender. No son las personas. Son esos espíritus que habitan en esas personas o que están ahí influenciando a las personas para hacernos daño. Permítenos perdonar a aquellas personas que nos han vituperado, que han chismeado de nosotros, que nos han criticado, que han levantado contienda, pleitos en contra nuestra. Aquellos que algún día nos hicieron daño, que podamos perdonar, Señor, que podamos perdonar. Y ahí donde tú estás, si el Espíritu Santo te está recordando personas que te hicieron daño, este es el momento en que tú menciones el nombre de esas personas y simplemente le digas: te perdono, te perdono. Aún perdona a aquellas personas que estuvieron involucradas en hacerte daño. Por ejemplo, cuando ha habido una infidelidad, no solo es importante que perdones al esposo o a la esposa, ¿verdad?, que causó esa infidelidad, sino a aquella persona que participó. Y cuando tú perdonas, y no solo perdonas, sino que bendices a esas personas, esas ligaduras se rompen. Ya no estarás más atado en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que ya no estarás más atado a aquel hombre o aquella mujer que te hizo tanto daño. Hoy se rompen, hoy se rompen, hoy se rompen. Aún aquel daño que te hicieron hace tantos años. Aunque tal vez tu esposo, tu esposa o aquella persona que te hizo daño ya no esté, es necesario perdonar. Así que en el nombre poderoso de Jesús, otorgamos el perdón a aquellas personas que nos han hecho tanto daño, aquellas personas que lastimaron e hirieron nuestro corazón. Hoy nuestro corazón declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu corazón hoy es sanado, que hoy el aceite precioso del Espíritu Santo, esa unción sanadora está en tu corazón y ese corazón está siendo sanado, que aún ese nudo en la garganta que te hacía de dolor es quitado en el nombre poderoso de Jesús. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús, eres libre. Aquella falta de perdón que te estaba ahogando, que te estaba enfermando, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que se va de tu vida, de tu corazón, de tu mente, de tu alma, de tu pensamiento, que ya no ocupará más tiempo ni en tu mente ni en tu corazón el daño que te han hecho, la injusticia que hicieron contigo. Declaro que abogado tienes y su nombre es Jesucristo. Declaro que hay un juez justo que hará justicia por ti. Así que te doy gracias, Señor, por aquellas personas que están perdonando a aquellos que tanto daño les han causado. Te pido, Señor, que si nosotros le hemos causado daño a alguna persona, sea que lo sepamos o no, sana el corazón de aquella persona, Señor. Perdónanos por haberle hecho daño. Y sana ese corazón y bendice ese corazón. Y si no te conoce, que tu misericordia le alcance y así como nosotros te hemos conocido, también te pueda conocer. Padre, bendecimos a aquellos que nos han deseado mal, que nos han hecho mal. Los bendecimos. Declaramos que tu amor y tu misericordia también estará sobre ellos. Que esa salvación vendrá, Señor. Y aunque aquellas personas que nos hayan hecho daño jamás tal vez vengan a decir perdón, con todo nuestro corazón les perdonamos. Y aunque tal vez no tengamos la oportunidad de irle a decir a aquella persona perdóname, sabemos que tú llegarás a ese corazón. Y si aquella persona ya no estuviera viva, Señor, pues te pedimos que nos des la paz de saber que tú nos has perdonado por aquel daño que nosotros habramos hecho. Padre, si hubiera hijos que no han podido perdonar a sus padres por algún abandono, por haber traicionado a su padre o a su madre, por algún divorcio, por alguna separación, yo te oro por esos hijos, Señor, que sanes ese corazón, que les abraces y les recuerdes que tú eres su Padre, que tú nunca les vas a dejar, porque tu palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré.
Y esa es una promesa que tú les estás dando en este momento. Permite que puedan perdonar el daño paterno, materno. Si algún familiar, alguien cercano les hizo daño, Padre, trae esa sanidad y ese perdón. Y quita también toda culpa en el nombre poderoso de Jesús. Toda culpa que quiera venir sobre nuestras vidas, tú la quitas en este momento. Esta oración que estamos haciendo no es porque tú quieres hacernos sentir culpables, al contrario. Tú quieres quitar toda culpa de nosotros y hacernos libres. Así que en el nombre poderoso de Jesús, si alguna persona está sintiendo culpa, eres libre por la sangre de Cristo. El Señor te ha perdonado de todos tus pecados en el momento que tú te arrepentiste. Dice su palabra, vete y no peques más. Así que gracias, papito, por este tiempo, gracias por esta oración, gracias por tu palabra, gracias por las personas, Padre, que escuchan esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues gracias por acompañarme, nos vemos mañana, primero Dios. Bendiciones.